Buen día a todos y todas. Yo, después de esta apertura que acaba de hacer Ana Luisa, no puedo sino agradecer al feminismo por habernos traído acá y ponernos aquí en este debate. El tiempo es muy cortito y antes de empezar también quiero agradecer a mi compañera de esta ruta, Andrea Lizama, académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad en la que trabajamos, la Universidad de Santiago de Chile. Este trabajo obedece a una exploración que hemos transitado con dificultades, con agrados, pero con mucha constancia y mucha convicción. Es un trabajo fruto de un ejercicio colectivo de creación y de pensar cómo tener una universidad o cómo ambicionar una universidad con una política de igualdad de género. Ese fue nuestro principio, nuestro puntapié, y a partir de esa aspiración se conformó la Red de Género de la Universidad de Santiago en 2015, en donde nosotros hicimos y recapitulamos cómo poder hacer una política universitaria que diera cuenta de las necesidades propias de la universidad y que contemplara cada uno de estos aspectos. Sin duda, el tema de la violencia, el acoso, la discriminación, el abuso, es un tema que nos ponía en el tapete y nos reposicionaba frente a la importancia y la necesidad de que nuestra universidad tuviera un posicionamiento y unos mecanismos de abordaje sobre la violencia que sabíamos que existía, porque sabemos que vivimos las mujeres violencia. Entonces, en ese contexto, decidimos realizar un diagnóstico proyectivo de la situación de género de la Universidad de Santiago, retomando algunos anclajes y algunos trabajos previos a nosotras, en donde habían avances importantes, la generación de indicadores de género, de indicadores de levantamiento de información que dieron cuenta a unos instrumentos y a una metodología pensada para la Universidad de Santiago. Somos una universidad que tiene características que nos hace particulares, como todas las universidades y todas las instituciones. Entonces, este fragmento, este artículo hace parte de esa gran investigación, de ese gran diagnóstico, y decidimos con Andrea tomar todos los antecedentes que tenían que ver con el acoso, la violencia, la discriminación y ponerlos en relieve en este texto, porque nos parece que no es gratuito cómo ocurre y cuáles son los puntos de anclaje también que nos llevaron, como bien lo nombraba Ana Luisa, a repensarnos como universidad a propósito del movimiento feminista del año pasado, y también de repensar cuáles eran nuestros protocolos y cuáles eran nuestras acciones puntuales para enfrentar estas situaciones. Este estudio en amplitud toma 5 dimensiones y no voy a profundizar mucho en ello, pero sí decir que cada una de estas dimensiones habla, como les decía, esto está en base a los indicadores de género que hizo el equipo de Ana Buquet en la universidad, en la UBA, en la universidad, en la UNAM, y en el fondo obedece a este trabajo sistemático que se ha hecho en otros lugares del mundo sobre la necesidad y el levantamiento de información. Primero, nosotros decidimos que necesitábamos entender quiénes eran las personas que estaban respondiendo la encuesta, porque tomamos decisiones arriesgadas en términos metodológicos. Necesitábamos saber quiénes eran y en dónde estaban posicionados, cuáles eran sus anclajes y sus arraigos dentro de la universidad. Luego, el contexto y el compromiso de los distintos estamentos frente al abordaje de la temática de género. Luego pensar en los cuidados y los distintos mecanismos de exclusión que se vivían dentro de la realidad puntual de las personas, pensar que este instrumento fue aplicado en los 3 estamentos universitarios.
identificar cuáles eran las instancias de participación en la que se ubicaban estos 3 estamentos y cuáles estaban particularmente ligadas con las temáticas de género feministas. Y finalmente, el tema que relevamos en este artículo, que tiene que ver con los comportamientos y situaciones asociadas a la violencia de género. Algunos de los resultados en torno a esta temática tienen que ver con la prevalencia del acoso sexual según los tipos de agresión. Y nos damos cuenta que en los 3 estamentos existe una prevalencia del acoso verbal, del acoso gestual, pero también hay una alta prevalencia del acoso físico, y que en ese momento este instrumento fue aplicado en el 2016. Entonces, todo lo que ahora conocemos y reconocemos como obvio, y que las estudiantes lo pusieron en la palestra política y las agendas políticas de las universidades como evidente, en ese momento no era evidente y necesitábamos validarla. ¿Y por qué necesitábamos mecanismos propios y cómo pararnos, cómo éticamente las universidades se paraban frente a los temas de violencia? Entonces, esto que ya es absolutamente obvio y evidente en nuestro discurso, en ese momento no lo era. Luego, pensar que efectivamente las mujeres habíamos vivido mucha más violencia que los varones dentro de la universidad. Pensar también que aquí hay datos de situaciones de acoso sexual, solamente en esta gráfica de torta, en donde se diferencian hombres y mujeres. Luego, otro resultado que nos llamaba mucho la atención con Andrea es que, si bien había más acoso verbal, definitivamente ese acoso verbal era muchísimo más hacia las mujeres. No, por las limitaciones propias del instrumento no podemos saber exactamente qué se estaba entendiendo por acoso verbal dentro de distintas dimensiones, pero que en el fondo no podemos asegurar cómo lo estaba percibiendo la comunidad, y seguramente es un pie para muchas otras investigaciones. Es muy poco tiempo. Luego me voy a saltar algunas cosas, pero decir que este último gráfico tiene que ver con por qué las personas no denunciaron en el momento oportuno, o por qué no, si ya existía un protocolo, si ya existía un mecanismo de denuncia dentro de la universidad, por qué las personas que dicen haber vivido estas situaciones no denunciaron. Primero, dicen que no dieron importancia al hecho puntual. Hay un tema que todavía nos preocupa y que sigue siendo un tema importante dentro del contexto de las universidades, y es que, diferenciado esto por estamento, podemos ver que nuestras académicas dicen que no denuncian y prefieren irse de las universidades. Es el único estamento a donde no podemos llegar. Es el estamento donde simplemente por el capital social y cultural que portan ellas mismas, prefieren irse de las instituciones, y no hay ni un protocolo ni un reglamento que las contenga efectivamente. Este es un problema al que nos enfrentamos como universidades. Es un problema que no hemos podido abordar, que no hemos encontrado caminos para el abordaje. Aquí en el público veo algunas compañeras de otras universidades que también dirigen oficinas y instancias de género, y es una pregunta que desde la Comisión de Igualdad de Género de las Universidades CRUCH nos hacemos constantemente. ¿Cómo retenemos a estas mujeres académicas? Porque las estudiantes nos dijeron, no denunciamos porque nos falta información. Y eso es sencillo de resolver. Con voluntad política y presupuesto se resuelve. Nuestras funcionarias dicen que no tienen confianza, por eso hemos generado distintos mecanismos que apuntan hacia la confianza de los procesos. Pero tenemos elementos para trabajar, pero quienes se van y terminan rotando, no podemos trabajarlo, es uno de nuestros grandes desafíos y una pregunta que se abre a partir de este estudio.
Creo que lo más importante que Andrea y yo, que somos tocayas, tenemos que decir al respecto, es que la violencia de género, la violencia sexual dentro de los contextos universitarios es una realidad que se vive en las universidades, que no existe ningún argumento que nos haga pensar que la vamos a eliminar a través de protocolos, que necesitamos abanicos de acciones y no solamente acciones punitivas, sino acciones mucho más complejas que atraviesen, que transversalicen neurálgicamente a las universidades, en los espacios, en las aulas de clase, en las investigaciones, en los procesos de selección, en las acciones de conciliación familiar en el trabajo, que nos permitan avanzar efectivamente y hacer una crítica sostenida sobre cómo erradicamos la violencia sexual, el acoso sexual, pero también las violencias institucionales. Muchas gracias.